El arte de preguntar. Aprender a preguntar para mí es uno de los mayores diferenciales en mi carrera profesional y en mi vida personal también. Es entender qué nota va en la melodía de la persona y saber indagar. Para mí define si conseguís o no ese cliente, si entras o no a ese trabajo, si esa persona que te gusta te va a dar su número y vas a hacer algo más. Entonces ya practicamos la escucha, creamos ese espacio para que la otra persona se anime a expresar. Ahora vamos a practicar cómo podemos indagar para que esa charla superficial vaya más profundo, para que se lleguen a rincones que no se llegaron y para elevar también nuestra calidad de conversaciones. Vamos a ver los típicos 10 errores que cometemos al preguntar y cómo solucionarlos. Y también lo que va a pasar es que las personas van a tener más ganas de hablar con vos al saber que pueden llegar a esos lugares. Así que acompáñame y vamos a el arte de preguntar. Previo a entrar a los típicos errores y las soluciones a la hora de preguntar, vamos a ver cuál es el poder de la pregunta. Preguntar crea aceptación. Lo importante no es saber qué hacer, sino tener la motivación para hacerlo. Está comprobado con investigación y lo muestra la experiencia que las personas se encuentran mucho más motivadas a hacer las cosas que se le ocurrieron a ellas, sus soluciones, sus respuestas, que a lo que le dice otra persona. Es decir, si yo voy y te digo, para mejorar esto tenés que hacer tal, tal y tal cosa, no va a ser tan efectivo que si vos me venís con un problema y yo te pregunto y te guío para que vos encuentres tu respuesta y te convenzas de, puedo hacer esto, esto y esto. Eso va a ser mucho más efectivo para hacerlo. Entonces la pregunta lleva a crear esa motivación para cumplir con el objetivo que tiene la otra persona. Preguntar empodera también. Muchas personas buscan asesoramiento para hacer algo y el 80% de las veces lo que les falta no es la noción de cómo hacerlo, sino ese empujón que le dé confianza para hacerlo. Entonces es entrar en una conversación, en una danza que finalmente le ayude con las preguntas a obtener más confianza. Algo que también puedes ir haciendo quizás con tus relaciones personales o con tu equipo es pedir más opinión, pedir más sugerencia de cómo harían ellos tal cosa. Porque esto significa que le estás dando valor al criterio, a cómo hacen las cosas y empodera también el hecho de preguntar y vos de paso escuchás y aprendés de esas soluciones. Preguntar también desarrolla la capacidad de liderazgo. Una de las esencias del liderazgo es la responsabilidad, es ver un problema y decir, che, esto está mal, alguien debería hacer algo con esto y yo voy a ser ese alguien. Acá entra el devolver el trabajo. Si estás con un equipo, con ciertos colegas y te preguntan vos qué harías en tal caso, muchas veces está bueno devolverle la pregunta. ¿Y vos qué harías? Como dar quizás alguna información, plantear algún hecho, pero no dar tu respuesta de lo que finalmente harías, sino preguntarle vos cómo reaccionarías ante este caso. ¿Qué estuviste pensando para traerme esta pregunta? Entonces generar ese liderazgo de que la persona resuelva esto que hay enfrente. Y preguntar crea autenticidad. Todos queremos ser reconocidos, todos queremos ser amados y acá lo importante de las preguntas es hacerla con curiosidad, ¿no? Con realmente las ganas de querer saber algo de la otra persona. Si generamos esto, si preguntamos por lo que la otra persona valora o le importa y profundizamos en este lugar, vamos a generar autenticidad, vamos a conocer más de la otra persona y formar una relación más estrecha. Para generar esta relación más estrecha, la idea es entonces aprender a preguntar sobre lo que la otra persona valora y le interesa. Llegaste a errores y soluciones para mejorar tus preguntas y no te obsesiones con sacar todo de una. Van a ser 10 y yo creo que lo vas a ir incorporando a medida que vayas teniendo práctica en estas preguntas. Así que practícalo y deja que la información venga a vos en ese momento. Seguramente mientras estés conversando te des cuenta de hice esta pregunta de esta manera y puedo cambiarle esta palabra, puedo ajustar acá. Así que la idea es que vayas incorporando y lo lleves a la práctica. Ahí vamos. La primera es preguntas cerradas por preguntas abiertas. Ya vimos un poco este tema. Las preguntas cerradas son las que se pueden contestar con una palabra. Es decir, dimos el fácil ejemplo de ¿estás bien? ¿Sí o no? Es una pregunta. Entonces, si yo te pregunto, por ejemplo, ¿podrías hacer esto de otra manera? Me puedes contar sí o no. Y si yo te pregunto, ¿de qué otra manera podrías hacer esto? Hay una amplia gama de respuestas y eso es lo que buscamos en las conversaciones. Llegar a la profundidad, llegar a que la otra persona tenga una capacidad de respuesta bien grande. Entonces, no es que están mal las preguntas cerradas, pero si las hacemos muchas veces va a parecer un interrogatorio. Y también, si hacemos todo el tiempo estas preguntas cerradas, vamos a hacer más chica la conversación. La idea es, como dijimos, ampliar, ver qué hay más allá. Entonces, preguntas abiertas por las preguntas cerradas.
¿Cómo convertimos las preguntas cerradas en abiertas? Un tip fácil es poner el qué o el cómo antes. ¿Podrías hacer esto de mejor manera? Pregunta cerrada. ¿De qué manera podrías hacer esto? Pregunta abierta. Entonces, cambiando simplemente eso, abrimos a la posibilidad y vamos a encontrar una respuesta más rica de la otra persona. Y nuestra también, si nos hacemos preguntas. La segunda es preguntas del por qué versus las del para qué. Las preguntas del por qué llevan a que la otra persona se justifique y muchas veces se ponga a la defensiva. Y el para qué va más al presente y al futuro, a explicar las razones que te mueven a hacer algo. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿por qué rechazaste esa oferta de trabajo? Versus, ¿qué te hizo rechazar esa oferta laboral? Ahí estamos cambiando el por qué versus el qué te hizo. Y ahí me vas a contestar de otra manera. Lo mismo si te pregunto, ¿por qué reaccionaste de esa manera? ¿Qué te hizo reaccionar de esa manera? Y una última bien fácil es, ¿por qué querés esto? Versus el ¿para qué querés esto? Ahí se ve la diferencia de justificarse o de ver qué hay atrás, el por qué y el para qué, ir para adelante y ver un poco más el futuro. Y en tercer lugar tenemos las preguntas orientadas a la solución versus las preguntas curiosas. Las preguntas orientadas a la solución son como afirmaciones con un signo de pregunta al final. Lo que pasa en este momento es que ponemos nuestras opiniones, nuestros juicios, nuestras ganas de dar consejos y decir, che, esta persona necesita que le digo esto, versus el, voy a curiosear, voy a saber qué es lo que quiere transmitir esta persona, qué hay detrás de esas palabras que está diciendo para hilar más fino. Entonces, las preguntas orientadas a la solución muchas veces sirven cuando estás haciendo una asesoría o la persona te pide un consejo o sabes bien del tema y querés darle algo. Está bueno decirle antes que le vas a dar cierto consejo, en mi opinión. Y las preguntas curiosas es, a ver, ¿qué es lo que te picó que decís, che, acá creo que hay alguna pista? Un ejemplo es que un amigo viene y me dice, me está costando mucho hacer deporte cada vez que voy solo al gimnasio. Y yo le puedo contestar, ¿por qué no te anotás en este grupo y haces deporte en conjunto? Ok, ahí estoy haciendo una afirmación con un signo de pregunta, le estoy dando mi consejo. Versus, yo le puedo preguntar, ¿qué te haría hacer deporte? ¿Qué te haría hacer ese ejercicio de forma más fácil? Y puede ser que sea un grupo, puede ser que haya algunas otras soluciones detrás de la persona. Y otro ejemplo puede ser, la verdad que me gustaría mejorar mi comunicación, mi oratoria. Y vos le podés decir, ¿por qué no te anotas en el curso de comunicación armónica de Tony? Versus, ¿qué es lo que querrías mejorar? ¿O qué te haría mejorar? ¿O qué te es más fácil para practicar y poder ser mejor en oratoria? Otro ejemplo puede ser que alguien te diga, quiero mejorar mi comunicación, mi oratoria, y vos le puedas decir, ¿por qué no haces el curso de comunicación armónica con Tony? En vez de hacer una pregunta más curiosa que es, ¿qué es lo que te lleva a querer mejorar en tu oratoria? ¿O qué crees que te haría crecer en tu oratoria y expresión? Entonces ahí seguís investigando a ver qué hay detrás y si realmente lo que necesitas es tu consejo o algo más. Entonces lo que hacemos acá es curiosear para tener más información de la otra persona. Estas preguntas ayudan a eso y no le ponemos una barrera o un límite diciendo, che, esto es lo que tenés que hacer. En el cuarto lugar tenemos las preguntas perfectas versus confiar en el proceso. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces estamos hablando con una persona que nos interesa saber más, queremos ayudar, queremos acompañar en ese momento. Y a veces pensamos que vamos a tener la pregunta perfecta, esta pregunta que le va a solucionar todo, que va a decir, esto era lo que necesitaba. Y no es así. Lo que pasa acá, si no tenés la pregunta que hacer, si no sabés cómo seguir, en vez de estar 10 horas pensando, ¿viste? Como voy a preguntar algo, buscando cuál va a ser esa pregunta perfecta, es confiar en el proceso y preguntar ¿qué más me querés contar? Eso no detiene el flujo de pensamiento de la otra persona y muestra el interés para que siga explayándose, o si no también el reformular y agarrar lo que te pareció más importante de lo que dijo la otra persona. Entonces reformulás y, che, comentaste que ¿me querés hablar más sobre esto? De esas dos maneras sacamos el lugar de la pregunta perfecta y entramos a confiar en el proceso y en lo que nos tiene que decir la otra persona. Después están las preguntas incoherentes versus una pausa y hablar. Esta ansiedad o estas ganas de preguntar algo rápido y que no se entienda mucho la pregunta y sacás quizás a la persona de ese pensamiento en el que está, de ese diálogo en el que está, porque vos de repente quizás metiste algo que no se entiende y tenemos que volver a preguntar. Entonces acá lo que sirve es hacer silencio. Muchas veces ese silencio y agarrar esa comodidad con el silencio también
no notar que hay incomodidad, o si te notas incómodo, practicar en cómo generar la comodidad en el silencio. Ya ese silencio de 3 segundos quizás hace que la otra persona siga hablando. Quizás solo necesitaba eso. Y después el hecho de pensar un segundo y ahí hacer la pregunta. Como dijimos en el anterior, las técnicas pueden ser el contame más o agarrar algo y reformular con sus palabras. Después están cambiar las preguntas interpretativas por usar las palabras o las declaraciones de la otra parte. Entonces, acá lo que pasa en un ejemplo es que alguien nos puede decir: che, la verdad que estoy frustrado con mi proyecto actual, siento que no me dan apoyo, que no trabajamos en equipo. Y vos quizás interpretás que no le gusta su trabajo y le preguntás: ¿desde cuándo que no te gusta tu trabajo? Y eso es una interpretación. La pregunta que iría ahí es usar las palabras de otro, como de la otra persona que nos dijo: ¿qué te frustra hoy de tu trabajo? O ¿cómo sería que te den apoyo actualmente? O ¿qué es para vos que trabajes en equipo? Entonces ahí estás indagando más sobre eso y no estás tirando tu interpretación de que lo que nos dijo significa que no le gusta el trabajo. Entonces, pensar un poco y percibir si nuestras palabras son solo nuestras o si realmente las dijo la otra persona. Otro error en las preguntas, que este puede ser un poco más leve, pero es el siguiente, son las preguntas guiadas y las podemos reemplazar por las preguntas de múltiples opciones. Es decir, un colega, un amigo te dice: che, no puedo más con este trabajo. Y vos le preguntás: ¿qué es lo que te estás pasando? ¿Estás cansado? Y ahí puede ser que esté cansado, puede ser otras cosas. Si lo reemplazamos por las preguntas múltiples, es ¿qué es lo que te está pasando? ¿Estás cansado, desanimado? ¿No te escuchan? ¿Querés cambiar por algo? Entonces abrís un abanico y la persona va a contestar por donde más le guste. Así no usamos una palabra y la respuesta quizás seguramente, si usamos una palabra o guiamos la pregunta, va a ser no y después nos va a explicar algo. También aparecen preguntas guiadas cuando queremos incitar a alguien que elija algo o presionar a alguien de: bueno, tenemos que elegir hoy, ¿por cuál vas? O esta me parece la mejor opción, ¿no? Por esto y esto, ¿vos qué pensás? Entonces ahí estamos guiando un poco la pregunta, quizás es nuestro objetivo, pero si queremos de nuevo entrar un poco en lo que quiere la otra persona, profundizar y ver qué es lo que tiene para darnos, vamos a las preguntas de múltiples opciones para dar lugar a la opción y a la elección, en vez de llevarlo para un lado. Las últimas dos son dos caras de una misma moneda. Por un lado está el negarse a interrumpir y por el otro está el hecho de interrumpir. Entonces, el negarse a interrumpir puede jugar una pasada desfavorable cuando alguien hace un monólogo y no para hablar por 10 minutos y nosotros por respeto no frenamos. Pero la idea justamente en esta conversación es hablar de algo en específico y quizás la persona sea mucho por las ramas. Entonces, algo que podés hacer es preguntarle: che, esto me pareció muy importante o esto me parece clave para la conversación, ¿querés contarme un poco más de esto? O también decirle: che, la verdad que te expresás muy bien, pero ¿te importa si te interrumpo en algunos momentos para hacerte ciertas preguntas? Entonces, de esta manera, si no nos animamos a interrumpir mucho, nos va a dar la capacidad de levantar la mano y hacernos un lugar para decir algo. Por otro lado está el hecho de interrumpir. Es importante darse cuenta si estás interrumpiendo o no. Te podés grabar si querés y esto te das cuenta si de repente hablas en simultáneo con la otra persona o te chocas todo el tiempo. Entonces simplemente lo que hay que hacer, si sos una persona que interrumpís, es esperar 2 segundos cuando la persona termine de hablar. Terminó la última palabra o parece que terminó, esperás 2 segundos y vas. Si justo se chocan en ese momento, ahí hay una pausa, pero es diferente que al toque que terminó de hablar o de hecho cuando está terminando de hablar ya poner tus palabras. Eso corta también el diálogo fluido y la confianza que hay. Así que por un lado, negarse a interrumpir por mucho tiempo y que se vaya la conversación por cualquier lado. Entonces levantar la mano, frenar y hacer una pregunta para ir a lo importante. Y el otro lado de la moneda, interrumpir. Entonces frenar un poco, tomarnos 2 segundos, una pausa y ahí hablar o hacer la pregunta que querramos. Esos fueron los errores y las soluciones para las preguntas. Ahora te dejo el ejercicio. ¿Cuál va a ser mi ejercicio, Tony? Y sí, vas a practicar estas preguntas. Agarra a 3 personas y pediles que te cuenten algo importante y usa este tipo de preguntas. Y después de charlar, preguntarles también cómo se sintieron, que te den feedback un poco de cómo se sintieron con las preguntas. También lleva a cabo lo que practicaste en escucha activa. Es como vamos generando una bola más grande de conocimiento y las vamos aplicando. Así que si lo estás haciendo con un colega también a este curso, practiquen entre ustedes y vayan afuera a practicar con otras personas también.